una de las preocupaciones de la comisión política, es cómo diablos no solamente me voy al movimiento, sino cómo comienzo a encontrar las salidas para que el movimiento alcance los logros que debe alcanzar en el tiempo que lo debe alcanzar, sin encontrar en ese movimiento una derrota, que después deje el movimiento desmovilizado durante 2 o 3 años. Por eso yo digo que es una responsabilidad de la comisión política decir qué es lo alcanzable en lo inmediato, lo exigible en lo inmediato y lo irrenunciable a conquistar en lo inmediato. Eso es. Si ustedes se van a plantear esto, escuchen, porque en el año 1991, 92 y 93 yo estuve en la discusión de la ley 30 del 93, y esa ley 30 del 93 que hoy ustedes defienden, yo combatí contra esa ley. ¿Qué? No la defendemos. No, espere. Escuchen, la ley que ustedes defienden contra la reforma, la ley que ustedes defienden contra la reforma, la ley vigente, ¿entiende? Y ese fue un debate en el 93. ¿Sabe por qué peleaba contra la ley 30 del 93? Porque era absolutamente una avanzada de la privatización de la universidad, de la privatización de la educación. Allí descubrí que una cosa era luchar por la educación pública y otra cosa era luchar por la educación estatal oficial, y que el proyecto de la educación estatal oficial es un proyecto privado. Ese proyecto política e ideológicamente es privado. La ley 30 del 93 vigente es un proyecto de educación privada. Esta universidad que se rige por esa ley y perdió sus propios estatutos es una universidad estatal oficial privada. Por eso ahora yo me calculo en los procesos de los movimientos. La educación pública que ustedes piensan, como la concibo, como la he peleado durante estos años, es una educación cuya política pública no se define en la agenda internacional de transformaciones del sector educativo y de la educación. Que lo que dice el profesor André no es cierto. En donde se define la política pública que reforma y transforma la ley es aquí, en los escenarios del ministerio. Eso es ingenuidad mayor. Cuando uno se plantea una constituyente universitaria, en el año 2001, 2003, cuando los estudiantes me postularon a ser rector de la Nacional, yo levantaba ya las banderas de la constituyente universitaria. Hay un texto que yo escribí sobre qué era una constituyente universitaria, y hay presentaciones en PowerPoint sobre qué es la constituyente universitaria. O sea que cuando hoy decimos la constituyente universitaria, uno dice, sí, pero ¿qué modelo de constituyente es la que ustedes quieren? ¿Es una constituyente en que elegimos a los constituyentes, o es una constituyente popular que se levanta desde los distintos sectores sociales en una discusión del modelo educativo nacional, no estatal? Y entonces tiene sentido lo que estaban haciendo esta mañana en la triestamentaria, cuando leían el comunicado de las comunidades agromineras del sur de Bolívar y el Bajo Cauca, solidarizándose con el movimiento de los estudiantes. Pero déjenme decirles exactamente en qué consiste mi preocupación. Yo sé que hay un programa mínimo, y yo los escucho que es estudiando aquí cosas de naturaleza estratégica. De naturaleza estratégica. De naturaleza estratégica es plantearse una reforma de la educación superior al servicio de este país. Eso es estratégico. Y estratégico quiere decir que eso no está en la vuelta de la esquina, que eso es una discusión de años, que puede ser una discusión de largo aliento, que eso no se consigue de un día para otro, cuando se convoca a todos los sectores de la sociedad a pensar su
educación superior o su educación. Eso convoca tiempos, entonces eso es estratégico. Cuando ustedes me hablan de la calidad de la educación, le digo, ¿y ustedes creen que yo me pongo a pelear por la calidad de la educación? ¿Ustedes creen que yo, Carlos Medina, salgo a una marcha en defensa de la calidad de la educación? ¡No! ¿Y por qué no? Porque el concepto de calidad no pertenece a mi lenguaje. Es un concepto mercantil. Yo salgo a pelear por una educación de excelencia al servicio del país, no una educación de calidad al servicio del mercado. Y ese lenguaje hay que transformarlo, por Dios. Hay que transformarlo. Estoy por una educación de excelencia que tenga los más altos estándares en términos de la formación de los estudiantes, de sus roles profesionales. Pero calidad, esa fue la gran discusión de la ley 115 de 1994, que era la ley de la educación básica. Eso permitió que se metieran y se introdujeran los sistemas de evaluación que hoy los evalúan a ustedes, por Dios, porque quieren una educación de calidad. Lo evalúo como producto, carajo. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? ¿Qué es lo que defienden? ¿Defienden el cuchillo con que los degüellan? ¿Es eso lo que defienden? Están defendiendo el sistema de evaluación estatal que mide y establece los estándares de calidad. Están defendiendo la acreditación. Están defendiendo los sistemas de autoevaluación propios. ¿Qué es lo que están defendiendo, por Dios? Entonces yo digo, si no se tiene claridad sobre el problema, no se tiene claridad sobre la salida. Y por eso mi preocupación es, antes de que ocurra lo que me ocurrió 20 veces, 30 veces. Es que en el año 80, cuando nos comenzaron a privatizar esto y me quitaron las residencias y las cafeterías, yo me tomé las residencias de la Nacional de Gorgona y volví a ocupar con los estudiantes. Eran 5.000 cupos. Por Dios, allá en las Camilo, en Gorgona, en la Santander, en la San Antonio Nariño, en todas las cafeterías. Es que yo soy hijo de esta puta universidad. La conozco, por Dios. La he padecido. Y perdimos las residencias. ¿Sabe por qué? Porque nos dieron subsidio. Y perdimos las cafeterías. Y cómo me llena de ira, hijo de puta, no haber sido capaz de defender esas cafeterías para que ustedes no tengan que ir a los hornos microondas a meter la comida que traen desde las casas. Porque había cafeterías que despachaban 7.000, 8.000 almuerzos, desayunos y comidas. Me están hablando de privatización. Eso es privatización. Pasar a los subsidios, a las becas y a los préstamos becas, a los préstamos blandos. Eso es privatización. Si eso no es privatización, ¿qué es? Pero escuchen, es que están en la última etapa de la privatización financiera. Pero la demás, la que es importante, que es la privatización del proyecto educativo de la nación colombiana, del proyecto educativo soberano de la nación colombiana. Esa ya está privatizada. Es que ustedes, díganme, y es que cuando ustedes hacen el examen ese profesional, es distinto al examen que les hacen ustedes al que le hacen al de los Andes, o es distinto al que le hacen ustedes al de la Javeriana, al externado, eso, o van los de la Javeriana, al externado, la Nacional, la de Antioquia, la del Valle, al mismo examen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esa es privada y esta, que el proyecto educativo es privado. Pero mis urgencias, yo vi a los niños que conducen la asamblea. Un poquito, esos niños, esos 6 niños de allá, suman la edad del profesor y la mía. O sea,